Lo anunciado, está en línea de teléfono la diputada nacional Cecilia Moró. ¿Qué tal, diputada? Reinaldo 7K se la saluda en Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, la estábamos buscando hace rato porque en toda esta polémica de Pero Pfizer, no me llamaron, ¿o sí? Sí, estábamos intentándolo. Bueno, pero lo importante es que la tenemos al aire y muchísimas gracias por estos minutos. No, ustedes. ¿Qué es lo que pasó, diputada, con esta cláusula que dicen que fue usted la que la agregó en el artículo 4 de la ley marco para las contrataciones con los laboratorios y que dicen fue el problema para que no cerráramos el acuerdo con Pfizer? Bueno, en primer lugar yo creo que es esto, ¿no? Se armó alrededor de esta cláusula, de esta ley, de esta palabra, una especie de película y que termina siendo el escollo que supuestamente hace que no podamos cerrar el acuerdo con Pfizer. Es bueno rescatar que el gobierno todavía está hablando con Pfizer y con otros laboratorios. De hecho, ayer habló y aparentemente cerró un preacuerdo con CanSino que tiene monodosis y que está buenísimo y sigue. De hecho, la ministra Bisotti en este momento está en México ya está en Cuba, viene de México y estamos permanentemente tratando de traer más vacunas de otros laboratorios. Yo, si me permitís, Reinaldo, 2 minutos para contextualizar cómo se votó esta ley. Te voy a contar que esto fue en septiembre del año pasado. Sí. Se empezó a tratar en diputados y se votó finalmente la ley en noviembre en el Senado. Con lo cual, en aquel momento no hablábamos de vacunas, sino de ensayos clínicos todavía, digamos, que estaban en un proceso de elaboración en distintas etapas. Esta ley tuvo en diputados, que fue la Cámara de Origen, una unanimidad en la Comisión de Salud, tuvo más de 230 votos en el recinto y creo que 70 en el Senado. En diputados, por lo menos en lo que yo viví, los diputados que no la votaron no tienen que ver con que tenían en general problemas con la ley, sino con el proceso de vacunación. ¿Te acuerdas que en ese momento estaba en duda si la vacuna servía o no servía? Había quienes que decían que debíamos tomar dióxido de cloro. En el medio aparece unos días después, la presunta denuncia a Alberto Fernández por envenenamiento. Bueno, el artículo 4, nosotros tuvimos que darle una nueva ley marco a la Argentina de compra de vacunas, porque nosotros estábamos comprando de vacunas en emergencia, nosotros y el mundo entero. Un proceso que dura años, se hizo en los distintos laboratorios en meses. Entonces, no es el mismo proceso con el cual compramos otras vacunas. Este artículo, con lo cual era una herramienta que había que tener, el artículo que se pone en discusión, el artículo 4, reitero, fue elaborado en el marco de la Comisión de Salud y aprobado por todos, porque esto... Sí, hasta ahí estamos de acuerdo en todo. Bien. Sí, bueno. ¿Qué dice este artículo? Para ver si lo puedo explicar, o por lo menos desmitificar lo que se viene intentando desde algunos sectores, yo no sé si económicos, políticos, instalar. Este artículo habla que se pueden incluir, o faculta al Ministerio de Salud, a los contratos, ¿no es cierto?, cláusulas de indemnidad patrimonial para laboratorios. ¿Esto qué significa? Entendiendo que la indemnidad patrimonial estaba bien en cuanto que estábamos usando una vacuna de prueba y por eso mismo el mundo se autoriza para su uso como vacuna de emergencia. Claro. Los laboratorios no tenían que responder con sus patrimonios por futuros efectos adversos por la pandemia, por los efectos de la vacuna. En ese caso sí no íbamos a tener ninguna vacuna. Ahora bien, esa indemnidad tenía que tener un límite, claro, como en cualquier contrato que el Estado, sobre todo el Estado, cuando no es algo tuyo, un bien tuyo, debe resguardar por ahí con más cautela esos bienes. Debía poner un límite. ¿Cómo no va a ser responsable ese laboratorio, sea cual fuese, porque no se hizo una ley para Pfizer o para Sputnik o para AstraZeneca es la misma ley para todos los laboratorios?
En ese momento no se había firmado con ninguno, de hecho. Estábamos en proceso supuestamente de diálogo, pero sí. no había un laboratorio con el cual ya la Argentina hubiese firmado un contrato. Está bien, sí. Bueno, entonces, en ese proceso nosotros teníamos que, digamos, seguir adelante. Vino el Ministerio de Salud, tuvimos reuniones informativas con el Ministerio de Salud, y en la redacción final de la ley se habla de conductas maliciosas, que el laboratorio se hacía responsable solo en el caso de conductas maliciosas, fraudulentas o negligencia. Ahora, eso no estaba, perdón, eso no estaba en el proyecto original. ¿Eso lo incorpora usted? No, eso, a ver, lo incorporamos todos. El proyecto original es un proyecto que se arma en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud. ¿No es un proyecto, perdón, no es un proyecto que manda el Ejecutivo? No, es un proyecto que presenta el diputado Pablo Yedlin, que es el presidente de la Comisión de Salud, junto con otros diputados. En este momento no me acuerdo el número de expediente, pero todo lo que te estoy diciendo lo podés buscar, sí, está en las versiones taquigráficas, fílmicas y demás. Entonces, este proyecto que se presenta en la Cámara de Diputados fue modificado por la misma Comisión de Salud durante, creo que tuvimos 2 o 3 reuniones. Sí viene Monsalvo en representación del Poder Ejecutivo y más o menos explica la situación dentro de lo que podía explicar. Pero ¿qué quiere decir negligencia? Digo, para ver si soy clara con esto y podemos terminar con tanta especulación. Sí, yo le quiero hacer después 3 o 4 preguntas puntuales. Sí, claro. ¿Qué quiere decir maniobra fraudulenta? ¿Qué quiere decir maliciosa? Digo, si se diluye la vacuna con agua o si, digamos, eso es lo que estábamos discutiendo. Para poner ejemplos prácticos, es hacer o dejar de hacer algo que puede derivar involuntariamente en un daño para un tercero. Por ejemplo, imaginemos que no se custodió bien la cadena de frío de lo que corresponde. No, está claro lo que es negligencia, sí. Bueno, o lo que es conducta maliciosa, está claro eso. Bueno, y es esto lo que el artículo dice. Está bien, pero la pregunta puntual es, ¿esto lo incorpora usted en la ley? Porque lo que dicen, a ver, lo que están diciendo es... Esto, mira, es así el proceso. Lo charlamos, lo planteo yo. Es más, yo se lo pregunto a Monsalvo, que es el representante del Ministerio de Salud, si estaba conducta maliciosa, negligencia, que en realidad está en todos los contratos, digamos, establecido. Le digo también otra cosa que nadie dice del proyecto de la ley, que es que el artículo 11 establece que desde el Ministerio de Salud tienen que venir a dar cuentas al Congreso, a la Comisión de Salud, sobre qué compramos y a cuánto compramos. Porque salvo la fórmula que debe ser confidencial, el resto tenemos derecho los legisladores a saber, digamos, qué y cuánto compramos. Sí. Y qué pasa con los contratos. Y la verdad es que negligencia, conducta fraudulenta, maliciosa, es algo que incorporamos todos. A ver, si yo lo tuviese que incorporar, lo incorporaría. Lo planteó la diputada Najul, la diputada Ocaña en su momento, lo planteé yo. Se hizo en el trabajo de redacción del proyecto en conjunto. O sea, pero no es una cláusula que incorpora usted puntualmente, porque lo que dicen todos es, esta es no una es cláusula... una cláusula, Reinaldo, es el artículo 4 del proyecto. La tengo a la ley adelante mío, La tengo adelante mío. Es la última parte del primer párrafo del artículo 4. Así es. Pero digo, para entenderlo, este es un aporte que hace usted. Yo no estoy hablando ni que esté mal ni que esté bien, no lo estoy jugando, quiero saberlo. ¿Este es un aporte que hace usted al proyecto de ley? Yo le pregunté a Monsalvo si estaba incluido. Él le dice que no. Él le dice que no y usted lo incorpora. Él me dice que no, y yo no es que yo lo incorporo. En la redacción del proyecto, después cuando se hace el trabajo en comisiones, donde participan asesores, todos, lo trabajamos todos. Ahora, si vos me preguntás si volvería a votar la ley con la palabra de negligencia, sí la volvería a votar. Yo personalmente no la incorporé, fue un trabajo de los asesores de comisión. Pero no me parece que está mal, me parece que... No, pero está bien. ¿Por qué empieza...? Yo le soy sincero, lo dije antes de que usted tuviera el aire, charlando con Ernesto Tenemo en el pase. Cuando uno lee el texto parece correcto, es decir, uno decía, está bien, si hay negligencia, está bien que el Estado no dé indemnidad o si hay conducta maliciosa. El tema es que
están planteando que por este agregado no se pudo cerrar el acuerdo con Pfizer, o eso es lo que dicen desde Pfizer. Y cuando uno ve que en el resto de América Latina casi todos tienen vacuna Pfizer, la pregunta surge sola: ¿por qué se incorporó esto que trabó el acuerdo con Pfizer? Mira, yo lo que sé es que lo que trabó el acuerdo, yo no hablé con Pfizer, ni conozco a ningún laboratorio, ni conozco a nadie que trabaje en un laboratorio. Lo que sí digo es que América Latina, en los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si querés pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos, e incluso nosotros en la ley ponemos también, y decimos, que me parece bien, y lo volvería a hacer y lo volvería a votar, que los recursos naturales no son embargables, y estos son los ríos, los lagos, y los países de América Latina que recibieron vacunas, que recibieron la verdad que muchísimo menos de lo que compraron y pagaron. Uruguay compró y pagó 3 millones de vacunas, y al 14 de mayo 427.000 recibió. Bueno, pero Colombia... Cecilia, casi todos los países, creo que son 7 los países de América que no tienen acuerdo con Pfizer. Creo que en América del Sur, creo que queda Venezuela, Argentina y Surinam. El resto de los países del Cono Sur recibieron la vacuna de Pfizer. Entonces, a ver... Y la Argentina está conversando. Pero claro, pero ayer... no la recibió en su momento, y lo que... A ver, a mí me parece que es pertinente. Tampoco la recibieron... Sí. Tampoco la recibieron quienes firmaron contrato como debían. Está súper demorada en la entrega. Pero México tiene 13 millones de vacunas de Pfizer, por ejemplo. Sí, México tenía al 14 de mayo, yo la información que tengo es 11.400.000, bueno, y compró 34.400. O sea que tiene... Acá lo que hace ruido, perdón Cecilia, lo que hace ruido es que Argentina además le cedió a Pfizer toda la etapa de investigación. Le dimos el hospital militar. Exactamente. ¿Y quién está en falta, Pfizer o la Argentina? No, porque yo estoy tratando de entender, porque la gente de Pfizer dice, acá nos metieron una cláusula que impidió avanzar con el acuerdo. Entonces... Yo no sé quién es la gente de Pfizer. Yo lo que digo es, nosotros siempre, el gobierno argentino tuvo la voluntad de traer todas las vacunas, ¿cierto? Se tuvo la voluntad de llevar adelante acá la fase 3 y se hizo exitosamente. Se propuso hacer pagos por adelantado. Se ofreció al laboratorio la segunda parte del proceso hacerlo en Argentina. Se estudió la logística para traerlas, sabiendo que además es una vacuna que tiene que estar, es la más compleja de traer porque tiene que estar a 70 grados bajo cero. De parte del Estado argentino siempre estuvo la mejor predisposición, entendiendo la urgencia. Y la verdad es que yo creo que del otro lado no se actuó de la misma forma, porque no sabemos por qué hasta acá no se pudieron firmar los contratos. Lo que dice la gente de Pfizer, ¿a quién le dice? A nosotros, a mí nunca me dijeron nada, la verdad, es tomado para mí entre comillas. Pero lo cierto es que la Argentina está tratando de traer la vacuna Pfizer y otras vacunas. Está bien, entonces, no es que está cerrado el diálogo. No, yo sé que están negociando todavía. Lo que sí. Y yo tampoco sé qué están negociando. No, yo sí sé. Están tratando de acordar. Son confidenciales, supuestamente. Sí, pero hay fuentes. Los periodistas tenemos fuentes. Están tratando de llegar a un acuerdo. Pero desde Pfizer dicen que la traba en que esto hubiera salido más rápido, estamos hablando de una vacuna que se investigó en la Argentina, se pusieron 5.000, 6.000 voluntarios, por eso es lo raro. Y lo que yo quiero tratar de despejar, y por eso la charla con usted, es si esto fue por buena voluntad que quisieron ustedes, o usted en su caso, resguardar a la Argentina. No es una cuestión de voluntad. O se quiso favorecer. ¿Sí? No es una cuestión de voluntad, o de buena o de mala voluntad. Es una cuestión que tiene que ver con resguardar los intereses del Estado argentino. ¿Cómo nosotros como legisladores en una ley no vamos a poner determinadas cuestiones que tienen que ver en la firma de un contrato con lo que ni siquiera era una vacuna, era un desarrollo clínico? ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay un límite a todo.
digamos, obviamente que nosotros queremos traer vacunas. Ahora, los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, ¿tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos como dicen garantía? que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística sí, tuvieron que hacerlo. Desde la oposición, bueno, usted lo habrá escuchado a Patricia Bullrich, habló en principio de retorno, después medio se desdijo, ahora denuncia que en realidad lo que se quiso imponer es un socio local y que querían favorecer al empresario Sigman. La verdad no sé ni socio local, ni empresario, ni amigo de quién es Sigman. No lo conozco. Bullrich, a mí lo que me parece es que no tiene que hacer daño con esta pandemia, que tiene que darse cuenta que estamos en un momento muy complicado, que cualquier cosa que tenga que denunciar lo tiene que hacer en la justicia, que digamos debe terminar con esta catarata loca de diatribas, de denuncias, de cosas que después no pueden fundamentar. Y ya lo dijo el presidente el otro día, él le va a hacer una denuncia y la llevar a la justicia y bueno, que demuestre lo que tenga que demostrar, que denuncie lo que tenga que demostrar. Pero en la justicia de nada sirve decir una cosa en los medios un día, otro día otra. Me parece que no es la oposición que ayuda, ¿no? Y yo no meto a todo en la misma bolsa. Yo creo que hay un sector importante de Cambiemos que está ayudando, que está gestionando la pandemia, que está trabajando. Lo de Bullrich me parece que es un rol que tiene predeterminado, ¿no? Cecilia, finalmente, usted reivindica el artículo 4 en definitiva, a pesar de que, según, insisto, dicen fuentes de Pfizer, trabó el acuerdo, es decir, ¿no lo modificaría si hubiera que modificarlo ahora para destrabar la negociación? Mira, si alguien me explica que nosotros tenemos que comprar, obviamente que yo, digamos, destrabaría cualquier cosa para seguir trayendo todas las vacunas que tienen eficacia a la Argentina. Pues también esto es cierto, ¿no? Se habla mucho de esto, pero se habla poco de las vacunas que siguen viniendo todos los días y que muchos anunciaron que iban a dejar de llegar o que no estaban llegando. Yo destrabaría, si estuviese en mis manos, en mis posibilidades, acá no está, cualquier situación que permita la llegada de vacunas. Ahora sí, nunca a costo de que el Estado argentino tenga que hacerse cargo de los errores que cometan los laboratorios por conducta fraudulenta, por negligencia, por conducta maliciosa. Si eso implica ceder las Malvinas, como dijo Bullrich, o alguna cuestión de esas, en eso, por lo menos, yo no sería parte. Siempre voy a defender los intereses de los argentinos, las cosas que me parece que hay que ceder en una negociación con un laboratorio, con quien sea, hay que hacerlas. Pero hay que tener límites también, y la soberanía es un límite. Ahora, Cecilia, ¿saben dónde ese discurso tiene un límite? En que la mayoría de los países cerraron acuerdo con Pfizer. Eso es lo que no se entiende. Es decir, porque si hubiera 3 o 4 países cerrando con Pfizer y uno dice, mira, che, estos sí entregaron hasta la abuela para firmar y Argentina no, pero cuando uno ve que, no sé, desde América del Sur solo no cerraron con Pfizer, Venezuela, Surinam y Argentina. Eso es lo que, por lo menos a mí, como observador privilegiado, porque puedo hablar con mucha gente, me llama la atención y por eso quería... Sí, también es cierto que en el mundo cerraron 30 países, no es que, digamos, la mayoría del mundo, de los países del mundo, cerraron solo con Pfizer. Pero además, reitero, no es una conversación que esté cerrada, es una conversación que está súper abierta y que además muchos dirigentes de la oposición y de los medios de comunicación, muchos representantes de los medios de comunicación, todos los días se encargan de incentivar para que no se corte. Pero ayer lo escuché al ministro Cafiero, que dijo que es una conversación que está abierta, y está buenísimo que así sea. Y si hay que modificar algo sin ceder en el marco del Congreso para que venga la vacuna, lo haremos, pero lo que pasa que hasta acá es solo, digamos, Pfizer dice, ningún diputado presentó un proyecto planteando la modificación, ningún bloque lo hizo, con lo cual, evidentemente, yo creo que es la excusa la ley.
El problema es otro. Bien. ¿Quiere agregar algo más, Cecilia? No, mandarte un beso, que te escucho cuando puedo. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Cecilia Moró, diputada nacional, no había hablado hasta ahora, así que es un gran mérito de la producción, vicepresidenta del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.